Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tengo el gusto de tener como invitado a Antonio Peredo para hablarnos de una nueva y muy especial presentación de El Innovador. Primero, bienvenida Antonio a todas las voces. Muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto hablar contigo, siempre un placer poder compartir lo que estamos haciendo con la gente. Van a presentar El Innovador en el Teatro Municipal de La Paz el 18 de noviembre, que es una fecha muy importante para quienes no conocen. Ahora nos va a explicar Antonio. A ver, comentanos cómo será esta presentación. A ver, bueno, el 18 de noviembre es muy importante para el mundo de la cultura, para el mundo del arte. Son 180 años del estreno de la música del himno nacional. Es la primera vez que se toca el himno nacional en 1845 y que además es el mismo día en que se inaugura el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez de La Paz. Entonces, el mismo día que se estaba estrenando, se inaugura con esta presentación de la música del himno, con la dirección además de Leonardo Benedetto Vincenti Franti, que es el compositor y que él dirige la orquesta que él conformó para poder lograr este evento tan importante. Y entonces ahora recordamos 180 años, este 18 de noviembre, que es el próximo martes ya. Realmente mucha historia lo que se recuerda en esta ocasión y justo cuando se cumplen exactamente 180 años, en el mismo lugar donde pasó, van a estar en escena con el innovador. A ver, igualmente recordanos de qué se trata esta obra. Bueno, el innovador es de esas grandes coincidencias, justamente es la historia de Leonardo Benedetto Vincenti. Bueno, nosotros en el 2018 estrenamos esta obra en una coproducción con El Astillero de España. Tuvimos la suerte del 2019 hacer una gira por España con la obra y bueno, el 2020 tenemos que continuar, pero bueno, entre problemas políticos en Bolivia y además la pandemia se nos imposibilitó hacer una nueva gira. Teníamos que continuar con la historia de esta obra, pero se quedó ahí en veremos. Y ahora, justamente este año, que son los 200 años de Bolivia, que también es otra fecha importante, con los 200 años decidimos hacer una gira con esta obra, llevar un poco la historia de este compositor italiano que había salido de Europa como muchos artistas, huyendo de las guerras, huyendo de la crisis que estaba sucediendo a mediados del siglo XIX. Y bueno, llegaron como todos a América, llegó a Perú, pasó a Chile, después terminó en Bolivia, y aquí en Bolivia es donde se encuentra con el presidente boliviano para poder lograr esta fusión que permita componer esta música que hasta ahora nos acompaña en nuestra historia. Y justamente quisimos, por esos 200 años, regalar esta historia a toda la gente. Ya llevamos 6 ciudades por Bolivia y estamos cerrando esta gira nacional este 18 de noviembre en el Teatro Municipal. Oh, buenísimo, súper. Bueno, son tres actores, está también la dirección, como decís, esto es una colaboración con El Astillero. A ver, comentanos quiénes están en escena y más o menos qué personajes hacen. Ya. Bueno, el astillero es un encuentro que, bueno, sucede a través de Luis Miguel González, que es el autor y director de la obra, Luis Miguel González Cruz, que es un dramaturgo y director español, que ya venía muchas veces, que se ha acercado desde hace ya varias décadas a Bolivia. Y él, bueno, entre una de estas historias que a uno le, anécdotas que les pasan, bueno, él estaba entre un par de amigos y le dicen, bueno, tú no sabías que el autor del himno nacional es el mismo que del himno chileno. Eso le pareció extraño, ¿no? Esta leyenda urbana, ¿no? De que son el mismo autor, ¿no? Y él dijo, bueno, muy interesante esta historia de un músico que va vendiendo himnos a diferentes países, ¿no? Para sobrevivir. Y empezó a investigar y ahí, bueno, se dio cuenta que no era el mismo autor, que eran músicas similares, que todo tenía que ver con una tendencia musical en el momento y que, bueno, que era un artista como varios italianos y varios músicos que se habían venido a América. Es ahí que nos encontramos con Luis Miguel, ellos me plantean que él está buscando cómo armar con un elenco esta obra. Había ya pasado por muchos artistas, pero que no había funcionado la idea, no había calado en ellos. Me convocaron y empezamos a trabajar a partir de
de esa idea con el equipo que tenemos aquí en el búnker. Ahí se une Marcelo Sosa que es compañero del búnker, es actor, pero también es diseñador de luces y empezamos a trabajar también la parte técnica. Fernando Romero, que es el otro actor, se une y estamos los tres ahí en escena. Hay uno de nosotros que hace Vincenti, pero los otros dos actores hacen 20 personajes entre ellos dos, más o menos. Y aparte tenemos ahí otros personajes que van caminando por su cuenta en el escenario. Así que un poco, no es que hay personajes fijos, sino que vamos construyendo toda una fantasía alrededor de Vincenti durante toda la obra. De igual comentaba Antonio, ¿cómo se han sentido o cómo te has sentido cuando les han confirmado que la presentación va a ser precisamente el 18? Wow, bueno, a ver, venimos hablando de esta presentación desde el año pasado ya. Ujú. Para poder lograr, bueno, para poder lograr una gira nacional, tuvimos que empezar gestiones desde hace ya más de un año, con todos los teatros, con todas las ciudades, con toda la logística que eso implica. Hablamos con la Secretaría de Culturas, con el equipo de la Secretaría el año pasado y logramos hacer increíblemente un convenio que nos permita trabajar con el búnker y la Secretaría en función de crear este evento que incluía también un poco la gira. Justo a principios de año nos reunimos, tuvimos una reunión y allí encontramos que dijimos, bueno, ¿por qué no, en vez de, por ejemplo, abrir o que sea una ciudad más, hacer que el cierre de de la gira sea acá en La Paz? Y qué mejor fecha que sería el 18 de noviembre. Ellos no tenían una agenda ya planificada, entonces dijimos, sí, claro. Y bueno, nos tomó unos mesecitos más hacer la gestión. Bueno, tú sabes cómo es un poco la burocracia, pero ya en marzo nos confirmaron que iba a ser esta fecha y que era el único evento además que iba a suceder en ese día en el Teatro Municipal, así que un orgullo y un honor para nosotros. Excelente, buenísimo, ¿no? Realmente merecido, además, y que es muy importante que esta obra se pueda seguir compartiendo con el público boliviano. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en la gira? ¿Cómo les ha ido? Emocionante, muy lindo, realmente compartir, primero compartir tu trabajo con otras ciudades, con otras identidades, con otros grupos de gente, es muy emocionante. La gente, ¿qué te puedo decir? Empezamos esta gira en Sucre, en el FITAS, que se hizo por el Bicentenario. Inaugurábamos ese FITAS, ese festival, y era la primera obra. Bueno, y ahí estuvo Maritza Wilde también, que vio la obra, que fue para nosotros conmovedor, más aún sabiendo después lo que pasó. Entonces, verla y que la gente se levantara para aplaudir la obra y que después compartiera con nosotros, bueno, una maravilla. Después estuvimos en el Festival de Santa Cruz, en el Internacional, la gente de pie aplaudiendo la obra. Bueno, ¿qué decirte? O sea, realmente ha habido un reconocimiento por el trabajo, por la historia también, y que finalmente es eso lo que nos importa más allá de nosotros, de lo que hacemos. Lo que nos importa y lo que nos parece más importante es la historia que estamos contando, que es finalmente la historia de todos nosotros. Así que fue muy emocionante. Exactamente, y es muy importante que conozcamos nuestra historia como bolivianos para poder seguir avanzando. Muchas felicidades, en serio, realmente, Antonio. Entonces, por favor, nuevamente la invitación, día, hora, lugar, cómo hacer las entradas para que el público no se pierda este hermoso cierre de la gira del innovador. Gracias. Bueno, sí, la memoria siempre es importante, es la memoria lo que nos va a hacer construir nuestro camino como sociedad, como pueblo. Así que quedan todos invitados, invitadas, este martes 18 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez de la ciudad de La Paz. Los precios están muy accesibles. Platea 30, anfiteatro 20, galería 10. No pueden poner el pretexto de que cuesta muy caro, así que los esperamos. Excelente, la invitación está hecha, imperdible, el innovador, en una ocasión para celebrar nuestra historia, para celebrar los 180 años del
himno nacional y recordar esta figura de Vincenti. Muchas gracias, Antonio. Las puertas siempre abiertas de seguridad a las voces para las noticias que quieran compartir al público boliviano. Obviamente, felicitaciones al Búnker, igualmente por todo el trabajo que ha hecho este año y estamos seguros que el próximo van a tener muchas buenas noticias. Nos vemos en el teatro. Uy. Chao, gracias, Mila.